Madrid, 1992. Un hospital sumido en un silencio sepulcral. En una fría camilla, Luisito Rey exhala su último aliento. El padre, el peor enemigo, se lleva a la tumba el secreto más macabro de la industria. Pocos saben que a unos metros de allí, el artista más poderoso de América Latina colapsa de rodillas. Luis Miguel no llora por la pérdida de su padre. Grita porque la única llave para encontrar a su madre desaparecida ha sido destruida para siempre. ¿Qué atormenta la mente del hombre que tiene al mundo a sus pies pero está condenado a vivir sin la única respuesta que le importa dónde está el cadáver de su madre? El concepto clínico de infancia nunca existió para Luis Miguel Gallego Basteri. Fue borrado del mapa biológico antes de que pudiera entender el mundo. No hubo juegos en el parque, no hubo educación regular, no hubo amistades inocentes. Hubo un campo de entrenamiento paramilitar disfrazado de estudio de grabación. Luisito Rey no era un padre protector. El perfil psicológico forense lo define como un depredador corporativo que tocaba la guitarra. Un artista mediocre y frustrado, ahogado en la miseria y en deudas, que analizó la genética de su primogénito y no vio a un niño vulnerable. Vio la máquina perfecta para imprimir billetes y escapar de su propia ruina. Visualicen la aterradora crudeza de esta escena a principios de los años 80. Un muchacho de apenas 12 años, físicamente destrozado, sudando en frío, con la mirada vidriosa y las cuerdas vocales al borde del desgarro. Son las 3 de la madrugada en un lúgubre set de televisión. El niño está a un segundo del síncope por agotamiento crónico. Su padre no lo abraza, no lo lleva a una cama. Se acerca en las sombras y le administra efedrina, drogas estimulantes metidas a la fuerza en el torrente sanguíneo infantil para reiniciar su sistema. Lo intoxicaba sin piedad para obligarlo a subir al escenario de nuevo, a grabar otro éxito, a sonreír robóticamente, sin caer inconsciente. La psiquiatría criminal etiqueta este horror como explotación sistemática y manipulación coercitiva extrema. Luis Miguel fue criado dentro de una secta de 2 personas. Su padre lo aisló del exterior, destruyó su infancia y luego ejecutó su táctica más sádica: levantó un muro de mentiras calculadas para amputar emocionalmente al niño de su madre, Marcela Basteri. El único refugio donde el niño se sentía verdaderamente amado fue dinamitado. El ídolo no creció como una persona. Fue ensamblado como un cajero automático de carne y hueso. En ese infierno doméstico, el cerebro del joven asimiló la lección más letal de su existencia. Su valor humano era equivalente a 0. El amor no era incondicional. Era una transacción comercial estrictamente condicionada a su éxito. Si desafinaba, venía el maltrato. Si no facturaba, venía el rechazo. Aquí yace la semilla de una paranoia incurable. El trauma reconfiguró su sistema nervioso para la defensa perpetua. Lo que las revistas del corazón nunca captaron es que el dios de la música latina nació del más puro terror. ¿Cómo puedes creer en la lealtad de un manager? ¿Cómo puedes confiar en un amigo de la industria? ¿O cómo puedes entregarte a ciegas al amor de una mujer cuando el primer hombre que te extorsionó, te robó tu patrimonio y te drogó en secreto fue exactamente la misma persona que debía protegerte de los monstruos? La década de los 90 marca el momento exacto en que la fragilidad humana se desvanece por completo. El firmamento del espectáculo es conquistado por una sola estrella absoluta e incuestionable. Nace oficialmente el colosal holograma corporativo llamado El Sol de México. Las cifras forenses de su dominio financiero son brutales e irrepetibles. Su álbum, Romance, destroza todos los registros históricos de la industria discográfica, despachando decenas de millones de copias a nivel global. Él toma un género extinto como el bolero y lo inyecta en el torrente sanguíneo de todo un continente. Se sienta a la mesa con la élite mundial. Las estrellas más codiciadas de Hollywood, íconos globales como Mariah Carey o Salma Hayek, orbitan a su alrededor, atraídas irresistiblemente por su magnético campo gravitatorio. A los ojos del público es el hombre perfecto, el seductor definitivo, una deidad intocable con una sonrisa de porcelana. Pero las leyes de la física del espectáculo son crueles e inquebrantables. Mientras más brillante y cegadora es la luz del escenario, más negra, espesa y asfixiante es la sombra que cae sobre tu espalda. Visualicen la brutal disonancia cognitiva y emocional que se ejecutaba cada noche en recintos masivos, desde el Auditorio Nacional hasta el Madison Square Garden.
100.000 personas cerraban los ojos y lloraban de euforia creyendo presenciar la encarnación misma del romanticismo. Coreaban sus baladas desgarradoras con una devoción histérica y casi religiosa. Pero la psiquiatría clínica nos muestra una ironía verdaderamente repulsiva. El público masivo no estaba consumiendo amor. Estaban pagando cifras exorbitantes para bailar sin saberlo sobre los escombros de un alma completamente pulverizada. El individuo que le enseñaba al planeta entero cómo se debía amar era un hombre que jamás había experimentado el amor genuino, seguro e incondicional en su propia carne. Cantar sobre la pasión irrefrenable no era una expresión natural de sus sentimientos. Era una actuación mecánica y fríamente perfeccionada bajo la tiranía del trauma. El escenario monumental era el único ecosistema en la Tierra donde Luis Miguel poseía el control absoluto. En esa tarima de madera y cables rodeado de un ejército de guardaespaldas, nadie podía extorsionarlo, nadie podía drogarlo y nadie podía abandonarlo por sorpresa. Él dictaba cuándo comenzaba la magia y cuándo terminaba. Observen detenidamente su uniforme de combate. Su apariencia inmaculada, envuelto en pesados trajes negros cortados a la medida perfecta, no era una simple elección de alta costura. Era una sofisticada armadura militar de contención emocional. Y luego estaban las inseparables gafas oscuras. Las llevaba puestas rígidamente en los ensayos, en los pasillos de los aeropuertos e incluso en las penumbras de las suites presidenciales durante la madrugada. Las revistas de moda y los paparazzi las catalogaron superficialmente como el sello inconfundible de su arrogancia, el capricho altanero de un divo inalcanzable. La verdad oculta es infinitamente más triste y oscura. Las gafas nunca fueron un accesorio de vanidad estética. Operaban como una barrera de titanio entre su extrema fragilidad psíquica y los depredadores del mundo exterior. Se ocultaba de forma obsesiva detrás de esos cristales negros porque estaba crónicamente aterrorizado. Sabía que si alguien lograba mirarlo directamente a los pupilas sin filtros, no vería al dios invencible de la música. Descubrirían al mismo niño indefenso, explotado y profundamente herido, que seguía sangrando en silencio, esperando en vano a que su madre cruzara la puerta. El sol de México irradiaba un calor deslumbrante para calentar a millones de extraños, pero su núcleo biológico estaba sumido en un invierno perpetuo. 1986. El año en que su cordura se fractura para siempre. Marcela Basteri se esfuma de la faz de la tierra sin dejar rastro. La herida definitiva. El abandono absoluto. Con 18 años, el joven ejecuta un sangriento golpe de estado emocional y financiero. Despide a su padre. Corta legalmente los lazos con su propia sangre. Pero decapitar al monstruo no le trajo la anhelada paz. Inauguró su era de aislamiento extremo y terror psicológico. A partir de ese momento, el reluciente imperio comenzó a emitir señales de una profunda inestabilidad tectónica. Diferentes voces de la industria insinúan que trabajar a su lado se convierte en transitar a ciegas por un campo minado. Los tabloides enloquecen. Fuertes rumores y especulaciones mediáticas devoran su imagen pública, etiquetándolo como un tirano incontrolable. Giras millonarias son canceladas bruscamente a 5 minutos de abrir el telón. Managers de altísimo perfil terminan fulminados y despedidos en medio de la madrugada. Una lista interminable de mujeres hermosas son desechadas en silencio sin la más mínima explicación. La prensa amarillista construye y vende rápidamente la narrativa perfecta. El divo insoportable, un hombre asfixiado por su propio ego y su caprichosa vanidad. Pero el análisis del comportamiento forense y psiquiátrico desmantela brutalmente esta mentira de papel. Lo que los reflectores muestran y condenan como altanería, los expedientes clínicos lo diagnostican como una paranoia aguda y severa. Visualicem la asfixiante realidade detrás del mito. Um gigantesco penthouse blindado em Miami. Cortinas de terciopelo pesado bloqueando qualquer entrada de luz natural. Guardias de seguridad custodiando cada milímetro del pasillo. En el interior, rodeado de un lujo obsceno, gélido y silencioso, camina un hombre incapaz de conciliar el sueño. Bebe en la oscuridad. Desconfía de cada firma, de cada contrato, de cada sonrisa ajena. Su mente traumatizada ha procesado una ecuación matemática letal e irrefutable. Si la mujer que le dio la vida desapareció en el vacío sin despedirse, y el hombre que lo engendró lo explotó y lo drogó para robarle, entonces, absolutamente nadie en el planeta es seguro. Construyó una fortaleza invisible e impenetrable. En su psique destrozada, él creía fervientemente que cualquier mano que rozara su fortuna
terminaría robándole. Y lo más macabro y desgarrador, estaba convencido de que cualquier mujer a la que amara realmente, tarde o temprano se desvanecería en la nada exactamente igual que su madre. El misterio de Marcela Basteri dejó un agujero negro emocional en su pecho que comenzó a tragar toda la luz a su alrededor. Para evitar la insoportable agonía clínica de ser traicionado o abandonado por sorpresa una vez más, Luis Miguel desarrolló un mecanismo de defensa letal instintivo y sádico. Él siempre disparaba primero. Ejecutaba demoliciones preventivas. Destruía deliberadamente todos sus vínculos afectivos. Empacaba sus emociones y huía, abandonando a socios, amigos y amantes antes de que ellos tuvieran siquiera la oportunidad logística de lastimarlo. Su aislamiento extremo nunca fue el trofeo dorado de su superioridad. Fue el calabozo voluntario de un huérfano crónicamente aterrorizado. Año 2015. La inexpugnable fortaleza de titanio finalmente colapsa bajo el peso aplastante de su propia gravedad. Los noticieros internacionales desmantelan sin piedad la imagen inmaculada del ídolo. Órdenes judiciales de aprehensión, demandas civiles multimillonarias por incumplimiento de contratos y humillantes embargos de bienes tapan las portadas. El Sol de México enfrenta repentinamente el oscuro fantasma de la ruina legal y financiera. Pero el verdadero sádico e implacable asesino de esta etapa no viste trajes italianos ni opera en los tribunales. El enemigo es estrictamente biológico. Se oculta silencioso e invisible en el interior de su propio cráneo. La medicina clínica lo clasifica como tinnitus agudo, acúfenos severos. Visualicen la aterradora e inmensa ironía médica de esta condición. El artista que posee el oído anatómico más exquisito, afinado y privilegiado de toda la industria discográfica latina, es brutalmente condenado a una tortura acústica perpetua. El silencio curativo, ese vacío mudo donde él lograba esconderse para protegerse de los depredadores del mundo, desaparece para siempre. Sus propios tímpanos, la única herramienta vital que le otorgaba el control absoluto sobre su entorno y sobre las masas, se amotinan. Se convierten en un dispositivo de tortura instalado directamente en su sistema nervioso. Día y noche, sin un solo milisegundo de tregua o anestesia, su cerebro procesa un pitido eléctrico penetrante, enloquecedor. Un grito metálico constante que taladra sus pensamientos. La música y el sonido que durante 40 años fueron su única balsa de salvación para escapar del infierno de abusos diseñado por su padre, ahora mutan en su propio y cruel verdugo. Sobre el majestuoso escenario, el desastre neurológico es angustioso de presenciar. Los conciertos se transforman en una agonía transmitida en vivo. Pierde las entradas de tiempo. Grita fuera de tono. Arroja los costosos monitores de audio y los micrófonos violentamente contra el suelo, cegado por ataques de furia, desesperación e impotencia, buscando en vano captar una melodía que su órgano auditivo destrozado ya no puede descifrar. El dios intocable se encoge vulnerable y derrotado, bajo las luces blancas. La maquinaria perfecta se ha roto irrevocablemente desde adentro. La autopsia psicológica de este oscuro expediente nos obliga a enfrentarnos al enigma central de su existencia. ¿Por qué un hombre multimillonario con acceso ilimitado a todos los afectos y placeres del planeta elige deliberadamente el aislamiento extremo y la autodestrucción? ¿Por qué dinamitar sistemáticamente cada puente humano que intenta alcanzarlo? La prensa sensacionalista lo catalogó como el inevitable declive de un ídolo caprichoso y soberbio. La psiquiatría forense, sin embargo, revela una verdad aterradora y asfixiante. La soledad de Luis Miguel nunca fue un accidente mediático. Fue una prisión de máxima seguridad construida por él mismo desde adentro. Un confinamiento celular absolutamente voluntario. Regresemos a la gélida escena del hospital en Madrid planteada al inicio. El llanto desgarrador de aquel joven de 22 años no era el duelo natural de un hijo despidiendo a su padre. Era el pánico visceral de un huérfano, comprendiendo que la verdad exacta sobre el cadáver de Marcela Basteri había sido incinerada para siempre. Ese misterio insondable fue el golpe de gracia para su arquitectura neurológica. Su propio padre le enseñó con sangre que el amor de familia era sinónimo de extorsión, explotación y esclavitud química. Y el despiadado destino le enseñó que el afecto incondicional de una madre podía simplemente desaparecer en la nada, dejándolo a la intemperie. Con este macabro historial, el cerebro traumatizado de Luis Miguel formuló un mecanismo de supervivencia clínico e implacable. La intimidad emocional
equivalía a un peligro letal. Entregarse al amor era el equivalente psicológico de darle un arma cargada a un verdugo cerrando los ojos y suplicando de rodillas que no apretara el gatillo. Resolvemos así la perturbadora pregunta forense que guía esta investigación. Luis Miguel no expulsó a sus amantes familiares y socios porque se creyera un dios superior e intocable. Los eliminó violentamente de su órbita porque prefería 1000 veces agonizar de tristeza en el lujo gélido y silencioso de un penthouse, antes que darle a un solo ser humano más la oportunidad logística de apuñalarlo por la espalda. Desechaba a las mujeres sin explicaciones antes de que ellas pudieran abandonarlo repentinamente como su madre. Despedía y demandaba a sus representantes antes de que pudieran saquearlo como su padre. Su legendaria frialdad nunca fue la arrogancia de un divo. Fue el escudo de un hombre crónicamente aterrorizado. El Sol de México prefirió incinerarse a sí mismo en la oscuridad aislando su propia luz, simplemente porque el dolor asfixiante de la soledad autoimpuesta era la única herida en todo el universo que él tenía el poder absoluto de la con arroz controlar. La resurrección mediática finalmente ocurrió. El gigantesco Tour 2023 y sus posteriores extensiones globales demostraron que la deidad musical aún respira. Luis Miguel regresó a los colosales escenarios con una silueta delgada, un rostro revitalizado y una actitud aparentemente triunfal. Los estadios volvieron a colapsar. La industria entera celebró con euforia el retorno del rey invicto. Pero bajo la implacable lupa del análisis psiquiátrico, el misterio forense sigue completamente intacto. El ídolo sonríe y canta así, pero la armadura de titanio jamás fue desmantelada. El mutismo clínico sobre su dolor original es absoluto. Sigue siendo un fantasma hermético rodeado por un océano de reflectores. El sistema de consumo opera con una hipocresía verdaderamente letal. Pagamos fortunas incalculables para consumir el exquisito producto de su trauma. Compramos fervientemente la ilusión del romance perfecto empaquetado y vendido por un hombre al que le extirparon la infancia con drogas y le secuestraron a la madre. Le exigimos implacablemente que sea el sol, sin importarnos en lo más mínimo que él mismo deba quemarse vivo desde adentro para poder calentarnos. Luis Miguel sobrevivió a la dictadura de Luisito Rey. Sobrevivió al desgarrador misterio de Marcela. Sobrevivió al colapso de su propio cuerpo y de su mente. Pero el daño neurológico del desamor primario es crónico e irreversible. Al final, cuando las ovaciones ensordecedoras cesan y el inmenso estadio queda sumido en la más fría oscuridad, ¿de qué sirve brillar más que nadie en el universo si estás eternamente condenado a quemarte solo aterrorizado de que alguien se acerque lo suficiente para tocar tus cicatrices?